Bienvenidos a Cultura Legal. Cultura Legal, el espacio donde exploramos el fascinante mundo del derecho, desentrañando casos, historias y conceptos legales para todos. Te ayudará a comprender mejor cómo el derecho impacta nuestra vida cotidiana. Comencemos. Cultura Legal. Bueno, bienvenidos a un episodio más, y este episodio es muy especial porque tenemos dos invitadas que nos van a ayudar a aclarar todas las dudas respecto a estos temas tan importantes, respecto a este tema tan importante de la Audiencia Especial de Revisión de Medida. Muchas veces tenemos muchas dudas sobre las audiencias especiales de revisión de medida, si en realidad pueden funcionar o no. Y aquí te vamos a aclarar todas tus dudas respecto a este tema. Así es que no te lo puedes perder. Si tienes alguna duda, escríbelo en los comentarios. Vamos a estar muy pendientes de darte la respuesta en su debido momento. Así es que, Cindy, bienvenida. Gracias. Jocelyn, bienvenida. Iniciamos hablando acerca de lo que es la Audiencia Especial de Revisión de Medidas, ¿verdad? Es importante tomar en cuenta la definición de arraigo. De manera sencilla podemos decir que un arraigo es aquella serie de documentación que arraiga básicamente a la persona en un lugar, ata a esa persona a ese lugar. Ese arraigo puede clasificarse entre familiar, domiciliar, laboral, social, entre otros, ¿verdad? Que todo eso lo vamos a ir desarrollando posteriormente. Pero es importante que las personas sepan que para reunir la suficiente documentación y presentar una solicitud de audiencia especial de revisión de medidas es un trabajo en equipo entre los familiares de la persona detenida y nosotros como representantes legales. Entonces, nosotros trabajamos en coordinación con ellos para obtener toda esta documentación, y eso con la posibilidad de que se le señale audiencia, ¿verdad? Ese es el primer filtro que tenemos que pasar ante el tribunal. Así es. Siempre hay que tener en cuenta que es como un equilibrio, ¿verdad? Exacto. Si se le deja solo la carga al abogado, es equivocado, o si se deja también solo la carga a los familiares. Tiene que haber un equilibrio y un trabajo en equipo para la obtención de los arraigos. ¿Para qué necesitamos los arraigos? Para poder hacer que nos programen las audiencias. ¿Y para qué nos van a programar una audiencia especial de revisión de medida? Para lograr que la persona que está siendo procesada pueda salir en libertad. Es decir, si en la primera audiencia fue decretada la detención, o sea, un encierro, digamos, de 3, 6 meses, dependiendo del tipo de delito, esto no quiere decir de que esos 3 o 6 meses los deba de estar en detención, porque por eso existe la audiencia especial de revisión de medida, ¿verdad? Yo sí. Sí, algo importante que debemos mencionar al hablar de los arraigos es de que es un trabajo en conjunto, como lo dijo Lick Cindy, pero también saber que al recolectar estos arraigos tienen que ser todos completos, porque el juez analiza los arraigos de manera conjunta. Es decir, no me sirve si, digamos, en un caso me traen una escritura a nombre de la persona detenida, solo la escritura de la casa donde vive, si no me complementan con otro tipo de arraigos que me puede confirmar que efectivamente vive en ese lugar. Por ejemplo, podemos establecer que una declaración jurada de algún familiar con el que vive puede cotejarse o confirmar que esa persona vive en esa residencia, al igual que las constancias vecinales, que son muy importantes. O sea que se trata de crear certeza. Y fíjense que a este punto que, bueno, la LIC menciona declaraciones juradas, también tenemos que aprender que no todos los tribunales manejan un mismo criterio. Entonces algunos valoran más las constancias y otros valoran más las declaraciones juradas. Entonces ahí nosotros como defensores tenemos que tomar en cuenta eso, y dependiendo del tribunal donde vayamos a presentar la solicitud o donde estemos llevando el caso, donde se esté llevando el caso, tenemos que presentar ya sea constancia o declaraciones juradas, ¿verdad? Y con respecto a los arraigos, a esa serie de documentación que se debe presentar o anexar a la misma solicitud, es importante que los familiares, y esto es fundamental, los familiares no pueden cerrarse a la idea de no tiene arraigos. O que ya nos presentó anteriormente con otro abogado, ya eso pueden servir, o sea, no. Puede ocurrir, y ya ha pasado, que ellos dicen, se los entregué al abogado anterior, pero ¿qué pasa? Ese abogado no los presentó. Entonces, esa es oportunidad para nosotros de poder presentarlos nosotros y que el juez los valore, y con base a esa valoración que él haga, señale o no la audiencia especial, que es el objetivo principal, ¿verdad? Que se señale la audiencia. Entonces los familiares no deben cerrarse a la posibilidad de que existan arraigos como tal para poder presentar a favor del familiar. Entonces a veces nos ha pasado que ellos se cierran a la idea de que no hay arraigos
indagando con ellos, hablando con ellos, descubrimos que tienen arraigo. Ajá. Entonces, de hecho nosotros Es que como hay un bloqueo mental, Cindy, es Exacto. decir, o sea, están pasando una situación complicada los familiares y dicen, bueno, no sé qué hacer, o sea, se les olvida detalles que sí pueden servir para solicitar una audiencia Sí, especial. y que hablando nosotros... Esas son cosas de experiencia que hemos Exacto. visto, ¿verdad? Hablando nosotros con los mismos clientes, logramos obtener y saber que hay arraigos que nos pueden servir. Entonces eso es importante tomarlo Súper. en cuenta. Sí, esta situación también es importante que hablen con nosotros y nos digan todos los elementos que ellos conocen o que saben que existen. Sí. Realmente los familiares son los que saben los padecimientos o las formas de vida de las personas procesadas. Es importante Que no se nos reserven digan nada. No. que nos digan todo. Nos digan Como todo. dicen por ahí al doctor y al abogado. No se les miente, no se les nunca, nunca. Eso es un hecho que es así. O sea, y Después los nosotros abogados sabremos qué penalistas vamos a hacer, ¿verdad? Cómo se realiza la estrategia de defensa, pero en primer Correcto. momento lo ideal es no cerrarse. Yo sé que estos casos pues son difíciles tanto para los familiares como para los defensores, ¿verdad? Es un tanto complicado, pero se puede una lograr. presión, ¿verdad? Se Que puede sienten lograr. ellos. Nosotros gracias a Dios pues se tienen en la firma como tal pues casos de éxito, entonces tienen que saber tener paciencia en primer momento. Segundo, pues no cerrarse a las posibilidades, todo puede suceder, no todos los casos son iguales, no todos los casos están remitidos a un mismo tribunal, entonces dependemos básicamente del criterio que tenga este tribunal, pero no quiere decir que nosotros no vamos a continuar ejerciendo una defensa con base a lo que se va dando en el mismo Es caso. correcto. Hay algo que usted acaba de decir ahorita que es bien importante y también Jocelyn lo mencionó, que no nos reserven nada de información. ¿Por qué? Porque la esencia de la audiencia especial de revisión de medida es un hecho nuevo, una circunstancia nueva, el principio de variabilidad. La variabilidad, O sea que sí. si hay información que no nos habían dicho o que no estaba en el proceso, ¿verdad, Cindy? Y luego vienen y nos la dicen, nosotros la ocupamos como un plus para hacer que nos programen la audiencia y el juez, al ver quizás esa prueba que no se había dicho o esos documentos que no se habían mostrado, ya llega la certeza con eso. Sí, ¿verdad? con respecto a esa variabilidad, lo que pretendemos es que los hechos al momento de cuando se impuso la medida de privación de libertad a la persona hayan cambiado a la fecha en que nosotros estamos solicitando la revisión de medidas. Entonces, tenemos la suficiente documentación que acredita que han variado, ya sea en cuanto al arraigo domiciliar, en cuanto al arraigo laboral. Podemos mencionar una nueva oferta laboral, la persona está delicada de salud y se puede probar el estado de salud en el que se encuentra, que es crítico. Importante no Entonces, solo que los hechos hayan cambiado, sino que, como usted lo acaba de decir, que sean probados, como Sí. con la documentación idónea. ¿Verdad? Sí, si está enfermo, exactamente. pues, los También un exámenes punto médicos. a ser bastante claro con respecto a la recolección de los arraigos. Automáticamente después de que se recolectan no es que sea un proceso inmediato. Ya los tengo y ya te los... Usted ya me Ya tiene que mañana dar me- resultados de la audiencia. No, No. Lleva un análisis. este tipo de documentos debe de analizarse, verificarse y ver que son novedosos, porque eso es otra cuestión que ustedes ya lo mencionaron, y que sean con fechas actualizadas, porque eso es una de las cuestiones que los tribunales de crimen organizado nos están diciendo. Deben ser recientes. Deben de ser recientes. Con eso quiero decir, Y como quiera o máximo, no, esta ola también lleva a otros tribunales también a hacer el mismo requisito. sí, ¿verdad? y realmente ya hay jurisprudencia al Es respecto. correcto. No podemos nosotros decir que vamos a interponer un recurso de apelación con respecto a la negación de una medida alterna a la detención, porque se verifica que los documentos no son recientes. Hay personas que se acercan a la firma, nos traen documentos del 2022, estos documentos no No nos son sirven. recientes. No son recientes. Tienen que volverlos a Y como pedir. les digo, también el trabajo es en conjunto y nosotros tenemos que analizar estos documentos. ¿Por qué? Porque en la audiencia especial nosotros vamos a defender estos documentos. Vamos a dar la cara. Vamos a dar la Exacto. cara por estos documentos. Exacto. Aparte de que tienen que ser recientes, no pueden ser los mismos. Si ya se presentó cierta documentación, porque aquí viene la parte de que se cierran, ¿verdad? Y dicen, ya yo le entregué al abogado anterior que tenía y no sé qué los hizo, no me los quiere regresar. Y lo primero que tenemos que verificar con el familiar es si ya fueron presentados. Si no fueron presentados, tenemos la posibilidad nosotros de presentarlos. Así Si es. ya fueron presentados, seguir indagando para ver qué otros documentos podemos presentar. Y después que hablemos, pues vamos a tocar el tema de la declaración indagatoria. Ahí también todo tiene relación, ¿verdad?, entre sí, porque ahí vamos a tocar y les voy a mencionar un ejemplo sobre algo que pasó, vean, un caso en específico. Entonces, es importante ese tipo de situaciones, vea, Así es. que el cliente tenga todos estos conocimientos para que él sepa que es difícil para ellos, pero también un poco para nosotros como profesionales, pero no quiere decir que continuamente no estemos trabajando los casos.
Sí, también mencionar con respecto a los plazos en señalamiento. No es una forma automatizada que cada 3 meses están programando audiencias. Pero especiales. fíjese que yo he escuchado ese criterio. Yo no sé, vea, yo creo que quizás anteriormente, no en la ley, pero sí había un criterio de que cada 3 meses, pero en la práctica no es así, ¿va? Sí, el artículo No. 343 dice que en cualquier estado del proceso. Y que también puede ser solicitado tanto por el abogado, por la misma persona, incluso el juez de oficio. Me imagino que por ahí viene ese criterio. Es correcto, o sea, la puede solicitar el mismo juez de oficio, la puede solicitar la defensa, la puede solicitar el fiscal, hasta el mismo imputado. Siempre que haya Pero una variabilidad. solicitar es una cosa y que se apruebe es otra cosa. Pero es que tenemos que tomar en cuenta que para que se señale una audiencia tenemos que tener suficiente documentación. Es decir, no pueden venir con un recibo de luz a querer probar el arraigo domiciliar. Únicamente no. Debe, por ejemplo, llevar la certificación extractada del inmueble donde vivía la persona, el recibo de luz, el recibo de agua, el recibo de internet, qué sé yo, cualquier otra circunstancia que acredite que en efecto esa persona vive en ese lugar. Correcto. Entonces todo puede ser, qué sé yo, una constancia de la ADESCO, que en algunas comunidades se acostumbra a eso, ¿verdad? Entonces puede ser esa constancia que acredite que conoce a la persona, cómo esa persona se desarrollaba o se desenvolvía en sociedad, cómo fue el comportamiento de esa persona mientras vivía en ese lugar, cuestiones así que vayan bien fundamentadas. Y que no estaban antes, ¿verdad? Exacto, no solo desde la solicitud, porque una cosa es que nosotros en la solicitud redactemos y agreguemos jurisprudencia y lo que sea, pero si los documentos no son suficientes, no van a señalar audiencia. O la señalan y dicen no al lugar. Exactamente. Pero no se trata entonces de que, digamos, el juez haya sido más generoso, que haya cambiado de parecer. No, lo que pasa es que hay hechos nuevos, hay documentos nuevos que dan una prueba o una certeza al juez para poder cambiarle la medida. Sí. Y hemos tenido casos, por ejemplo, también en la firma, en los cuales se ha presentado la solicitud a escasos días de la primera audiencia y se ha aprobado. O sea, no es un tiempo, digamos, no hay un tiempo de 3 exacto, meses, sino que puede ser en cualquier momento. Sí, pero sí, como la prueba iba suficiente y los arraigos iban, como usted dice, y aquí viene entonces eso el programa, de que es en equipo. Entonces, si los familiares se tardan en entregarnos la documentación a nosotros, no podemos presentar la solicitud. Entonces, esa es otra cosa, ¿verdad? La diligencia de parte de ellos y de parte de nosotros. Es muy importante. También se está dando el fenómeno que como el tribunal no solamente ve un solo proceso, sino que son miles de procesados, La carga laboral. La carga laboral que ellos tienen es excesiva. Sí. Entonces puede en un caso ser de 3 meses que se tarden en señalarnos y autorizarnos, en otro caso puede ser 6 meses. O más rápido, o más rápido o más Dependerá. tardado. Realmente nosotros dependemos bastante de lo que el tribunal Es resuelve. correcto, Sí. y no depende de nosotros el tiempo, ¿verdad? Aunque en la ley No, dice algo, pero el no tiempo se puede no cumplir eso. depende de nosotros, sino de ellos prácticamente. ¿Qué tipo de arraigos son los que podemos presentar o los que se deben de fundamentar bien con la documentación? Licenciada Cindy ya había mencionado varios. Por ejemplo, voy a hablar yo del familiar y del domiciliar. Ok. Y que el Cindy se extienda con los demás, ¿verdad? El arraigo familiar es considerado donde las personas que son familiares del procesado conviven, es su núcleo familiar primario, así se le conoce. Es primario, quiere decir de que todos los días convive esa persona, el procesado, con su familia. En este caso puede ser, se nos ha dado los casos acá en la firma, que el procesado solamente tiene su familia primaria en el sentido de su mamá, su papá y unos hermanos. Realmente tiene hijos, ¿verdad? no tiene hijos, no está casado, no tiene novia, compañera de vida. no tiene compañera de vida. Entonces, en ese Soltero. caso, los arraigos familiares serían la certificación de partida de nacimiento de su grupo familiar, en este caso, como lo mencioné, de su mamá, de su papá, de su hermano. ¿Y cómo vamos a nosotros comprobar eso? Vamos con otros elementos alternos. En este caso, una declaración jurada de parte de la madre que dice que efectivamente vive con ella porque es una persona soltera, porque no se ha casado. La diferencia cuando ya la persona es casada, ¿verdad? Se extiende lo que es la certificación de partida de matrimonio y esto también se consideraría un arraigo familiar. Ahora bien, hay criterios de los jueces que Pero establecen... También hay, disculpe que le interrumpa, también hay que demostrar que hay una responsabilidad, ¿verdad? Así es. No solo el vínculo, como usted mencionaba, sino que a través de otros documentos o constancias también la responsabilidad de él para con la familia. O por lo menos hablamos de responsabilidad económica, ¿verdad? Sí, él es el único
único en el hogar que trabajaba y llevaba el sustento económico, también lo podría mencionar la mamá. Entonces, y a veces, bueno, lo podríamos hacer así, ¿verdad? Que a la constancia la acompañen otros documentos, entonces ahí podríamos. Sí, por ejemplo, también fundamentar hay más. personas que dicen, licenciada, yo solamente tengo un contrato de un mueble, bien mueble, en este caso una refrigeradora, que se me dio el caso, que mi hijo lo está pagando y está a nombre de mi hijo. Eso sería una responsabilidad responsabilidad económica. económica Eso le con la sirve. familia. Realmente, y a veces las personas creen que ese tipo de documentos no nos sirven, No es y realmente necesario. sí nos sirven. Eso con respecto al Arraigo arraigo familiar. familiar. También mencionar que cuando no están casados, sino que son compañeros de vida, se extiende una constancia por parte del compañero de vida. Y si hay hijos de por medio, ¿cómo se comprueba que es compañero de vida? Con la parte de nacimiento. Ah, y si hay hijos también, hay que demostrar con constancia que también les ayuda, Sí, ¿verdad? constancias de centros educativos, correcto. de algún tratamiento médico con las personas, en este caso con el hijo. Incluso si le ayuda a los padres para pagarle algún tratamiento médico, también podría ser tomado como Lo responsabilidad. importante de los arraigos es que todo tiene que llevar una relación. Y coincidencia, ¿va? No decir una Exacto. cosa a uno No, y otra. todo tiene que coincidir y estar debidamente relacionado entre sí. No Ok. porque se trate de un arraigo laboral debe ser distinto a los otros. Todos tienen que tener una conexión entre sí para poder demostrar al final lo que pretendemos, ¿verdad? El arraigo de una persona en específico. ¿Y el laboral? Ah, el arraigo domiciliar. Domiciliar, el laboral. Domiciliar, el laboral, Ok. Cindy. El arraigo Hablemos de domiciliar, pues. domiciliar, como lo mencionaba Lick Cindy, tenemos lo que es la certificación extractada o la certificación literal del lugar donde reside la persona procesada en este caso. Y si la persona no es propietaria, alquila, por ejemplo. Ahí hay jurisprudencia de la Cámara contra el Crimen Organizado que establece que a pesar de que la persona no es propietaria, pero si está dentro de los parámetros conocidos como que son jóvenes, o sea, realmente nuestra realidad salvadoreña, los jóvenes no nos permite adquirir una vivienda de fácil acceso. Exacto. Entonces, esa jurisprudencia establece que si la persona reside con su padre y a pesar de que no es propietario, el juez debe de presumir que él sí está arraigado domiciliariamente, aunque no sea propietario, De por igual- las condiciones que de le igual están- forma, Utilizando ¿verdad? la interpretación, ¿verdad? Ajá. Esa misma jurisprudencia se puede aplicar. la situación en la que se encuentra. El análisis del contexto socioeconómico Social, del realmente país. nuestra realidad salvadoreña no nos permite a algunos jóvenes adquirir de manera Ni un inmediata. crédito, ni Ajá, rápida. entonces- ¿verdad? O es un poco más difícil. Claro, sí. Y nuestra familia salvadoreña realmente, a veces las familias primarias les dan los lugares o los terrenos a los jóvenes para que puedan casarse o acompañarse en un momento con la persona que ellos decidan. Sí, o en el caso de que lo que tengan sea, por ejemplo, alquilo una casa, pero tengo contrato, el contrato le funciona, no es propietario, pero tiene un contrato de arrendamiento donde dice lo que pagaba, dónde vivía y todas esas cuestiones. Y a este contrato se le podrían acompañar de otros documentos, como la misma certificación extractada, donde aparece el dueño y aparece que, o sea, coincide lo que dice la certificación extractada con lo que dice el mismo contrato, cuando se refiere al dueño del inmueble. Y luego se van acompañando de otros documentos como recibos, todo lo que ya mencionamos, pero no les podemos decir más, ¿verdad? Eso se lo decimos a los clientes. No más Sí. detalles. Claro, tenemos muchas experiencias, ¿verdad? Sí. De éxito y todo eso tenemos como un listado, ¿verdad? De Sí, cada uno de esos exacto, que de documentos hecho se les los da, ¿verdad? entregamos. Tenemos, básicamente es un listado general y luego siempre se les explica al cliente. Usted lo va adecuando y recogiendo la documentación según el caso de que se trate, vea. Nosotros hemos hecho un listado general, pero ahí dependiendo de la situación Se es lo van que se va, adaptando. sí, son los documentos que se van a conseguir. Así que ya saben, contrátenos si quieren más información. Si quieren más detalles. Muy bien, ¿y del laboral, Cindy? Bueno, el laboral, si la persona estaba trabajando, ya sea, si estaba trabajando formal, podríamos solicitar en AFP, vea, como el estado de cuenta de esta persona, y aparecen las fechas y otras cuestiones que pueden funcionar, ¿no? Se agrega lo del seguro, esto es importante, si el trabajo es formal, en este caso, vea, una constancia de parte de la empresa para la que laboraba, todas esas cuestiones ahí van anexadas al arraigo laboral. Si es informal, pues dependerá del contexto del trabajo de que él tenía, así vamos a ir agregando documentación. Puede ser que el patrono que tenía nos pueda extender una constancia, una declaración jurada, y luego esta declaración jurada de
repente el patrón les tomaba fotografías trabajando, ahí sale mi representado. Entonces esto va a fundamentar la misma constancia o declaración que el patrón no me ha ascendido, para hacer ver de que ese es el trabajo que realizaba. A veces ellos realizan trabajos de albañilería, construcción, cuestiones así. Que no son formales, vean. No, y de repente pues se tomaban una fotografía trabajando. Todo eso nos sirve como arraigo laboral. Mire, es la oportunidad que tenemos nosotros de decirle al juez, mire, esto es, o estas fotografías hacen constar que mi cliente se dedica a esto. Ese era el trabajo de mi cliente, esto hacía mi cliente. No es una persona que se dedicaba a hacer otro tipo de actos o situaciones, ¿verdad? Sino que se dedica, trabajo, bueno. Exacto, se dedicaba a trabajar y este es el trabajo al que él se dedicaba. Entonces, dependiendo de las circunstancias, nosotros vamos estructurando lo que es cada arraigo. Y podemos presentar otros, vea, como cuestiones de dónde estudió él, como educativa. Exacto, educativa, ya sea que estudie o de salud donde también, haya estudiado. Si tiene alguna enfermedad. Sí, si tiene también, alguna condición médica, también podríamos obtener esa documentación de la clínica, hospital, donde sea que él llevara algún tratamiento o que se le diera seguimiento a su condición. O sea que todos estos detalles son como un GPS, vea, que le dicen al juez, Exacto. le indican que realmente estaba trabajando, ¿verdad? Está Sí. trabajando, y que si le da la libertad, allí se va a encontrar. O Lo si más importante, vive en ese lugar va a estar. sí, que se va a someter al proceso, correcto. que se va a someter al proceso y que es una persona funcional en sociedad, que se somete y respeta las leyes de nuestro país y que no es una persona delincuente, ¿verdad? Que nosotros, bueno, el lema de nosotros es defendemos inocentes. Defendemos Nosotros inocentes. no vamos a tomar un caso que de repente pues nos puede generar muchas dudas o curiosidades, ¿verdad? Entonces nosotros es lo primero, de entrada nosotros defendemos personas inocentes. Quisiera Entonces, que retomáramos también el tema de que se habló al inicio, ¿verdad? Que habló Cindy también de el rol tan crucial e importante que tiene la familia. O sea, Sí, eso hay es que que es un recalcarlo trabajo, porque eso es muy importante. es un trabajo en fundamental equipo. para lograr obtener los documentos. Nosotros no podemos ir a traer todos no. esos documentos. ¿verdad? Tiene que Nosotros ser dentro de lo la que familia cabe que nos nos ayude. ponemos en el lugar de la familia, ¿verdad? Nosotros entendemos la situación que están pasando ellos y nosotros tenemos que ser fuertes por ellos y por la persona que estamos representando. Entonces nosotros, aparte de ser un consuelo para ellos y la esperanza que ellos tienen en nuestro trabajo, y agradecerles, ¿verdad?, a los que ya son parte del equipo de Salvatierra, la confianza que dedican en nosotros todos los días, el que ellos valoren nuestro trabajo. Yo sé que no es fácil muchas veces, pero es cuestión de tener paciencia. Al final, pues los resultados se van a ver. Tomen en cuenta de que no todos los casos son iguales, no todos los casos están remitidos a un mismo tribunal. Ellos responden a una carga laboral, pero nosotros estamos ahí con frecuencia trabajando en cada uno de los casos que tenemos. Se puede decir que la familia es como el brazo operativo, ¿verdad? Claro el que sí. está ahí. Nosotros somos Es los de la crucial. estrategia, pero ellos la ejecutan, ¿verdad? Ellos dicen, bueno, Es hay que crucial. conseguir este documento, y ellos Sí. van y se los dan y lo consiguen. Sí. Y es que realmente la familia son las personas que conocen la realidad del procesado. Son los que saben a qué se dedican. Nosotros realmente los conocemos al momento que se acercan a nosotros. Y nosotros conocemos los familiares y conocemos las personas a través de la misma familia, Es a través de lo que ellos nos comunican. Quizás ni lo que saben. conozcamos, ¿verdad? Pero lo estamos... Lo llegamos a conocer hasta que vamos a una audiencia, entonces nosotros confiamos, así como ellos confían en nuestro trabajo, nosotros confiamos en que lo que nos están diciendo es la verdad Y y que con tenemos base cómo a eso vamos a comprobarlo, trabajar, sí. Entonces por eso Muchos es importante casos se lo que pueden decía. perder por eso. Sí, por Porque no omitir tenemos- información, Exacto. por creer que tal vez alguna información no es necesaria. No, toda la información es necesaria y con eso nosotros vamos a realizar nuestra estrategia de defensa. Aquí la idea es que no se omita nada y que nosotros al final vamos a ver de qué manera se resuelve. Sí, el familiar no ayuda a conseguir los documentos, ni el mejor abogado, No se super puede. abogado del mundo va a poder lograr una No, libertad. no porque no tendría cómo fundamentar realmente los arraigos. Por muy fundamentada que lleve su solicitud, la solicitud debe ser acompañada. La solicitud es básicamente el escrito que nosotros realizamos, pero a esta solicitud se le anexan todos estos arraigos. Y si no lleva suficiente documentación, difícilmente le van a señalar a audiencia, porque ya ha pasado. Entonces, cuando los familiares se cierran al punto de que no hay documentos y quieren que con 2 partidas de nacimiento se le solicite la revisión de medidas,
A presión lo podemos hacer, lo solicitamos, pero no vamos a obtener el resultado. esperado. O sea, hay que Y el tener resultado es conciencia que en la los familiares, señalen ¿verdad? en la audiencia, que al final podamos ver el familiar. Tienen que saber que en la revisión de medidas, así como en la declaración indagatoria y cualquier audiencia que se le vaya a hacer, nosotros podemos ver el familiar, mandarle un mensaje de consuelo al familiar de parte de ellos, que el familiar les mande a decir algo. Esa es una oportunidad que tenemos nosotros de ver la persona. Y posiblemente sea la primera vez que lo vayamos a conocer desde que el mismo familiar nos ha contratado para representarla. Entonces ellos tienen que considerar todas estas situaciones. Tienen que ser bien exhaustivos con la información. Sí. Bueno, vamos a la sección de este podcast que ya es una costumbre, pero que es muy buena y muy emocionante. Vamos a hablar de los mitos que rodean todo lo relacionado a la audiencia especial. Y el primer mito, bueno, me responden las dos. Ustedes me dicen si es cierto o no. ¿El juez tiene que dejarlo libre? ¿Sí o no? No. Sí, no. Como si fuera obligación. Ah, correcto. No está obligado. No está obligado, tiene que valorar la documentación. Exacto. Y si le cree la certeza, sí. Okay. Es que realmente cuando se solicita una audiencia especial no es que automáticamente tiene que dejarlo Sí, libre. ya la presenté, ya va a ser. Ajá, es como les dije al inicio, realmente este tipo de documentos nosotros en audiencia vamos a defenderlos. Incluso se corre el riesgo de que se señale la audiencia y al final no tengamos la libertad, porque de repente el juez ya analizó detalladamente los documentos y le parece que no son suficientes. Entonces esa es otra cuestión, vea. Sí, es verdad. Entonces el obligado no está. No está obligado, realmente no, pero en estas cuestiones lo que nosotros podemos realizar es prepararnos con la documentación que nos han brindado, y si en este caso la documentación es escasa, ¿cómo lo va a dejar libre realmente? Difícilmente. No está obligado. No está Definitivamente es falso. El siguiente mito dice, la prisión preventiva, o sea, la detención, puede durar solo los 6 meses que se dicen al principio, puede durar más. ¿Solo dura 6 meses? Falso, No. eso Es falso. totalmente. Sobre todo porque, bueno, nos estamos refiriendo a los casos de régimen en específico, ¿verdad? No, cualquiera. Bueno, también. pero de manera general, en los casos de delito común sería Siempre un plazo distinto, vea. Si hablamos de régimen, los plazos de detención provisional pueden ser hasta de 24 meses, incluso más más. largo. Entonces, ahí... Y se pueden alargar más, ¿verdad? Exactamente, a petición de fiscalía. Es algo que no es cierto. no puede ser de 6 meses. Ok, mito número 3. Con una carta de una iglesia ya es una prueba real y útil para poder lograr la libertad de una persona. Okay. Falso, eso es Fácil, falso. ese es rápido. Ya. Puede Estaba fácil. servirnos como arraigo, pero no es suficiente. Como les dije también, el análisis de los arraigos es en su conjunto, no solo un documento, porque el pastor me extendió una constancia diciendo que yo me congrego en determinada iglesia, no es automático. suficiente. No es Ok. suficiente. Si está enfermo, ¿sale? Depende. Siempre depende. Semi. En Sí, ese falso. sentido, depende, más inclinándonos un poco a falso, porque es necesario que el juez determine si realmente él está enfermo, ¿verdad? Y en qué condiciones se encuentra. Porque Y los médicos y también los médicos traten. que lo evalúen, verifiquen si de verdad necesita una atención correcto. fuera de los centros preventivos o se puede brindar la atención dentro. Yo porque creo que se también nos da- Que sí depende de la podríamos gravedad. solicitarlo, sí, exacto. Depende de la gravedad, porque por ejemplo hemos tenido casos donde están súper enfermos Ajá. y el juez no se puede Lo poner. importante es probar. Es probar con Porque mediante una solicitud se podría ver el arraigo sí, cuestiones así como el arraigo médico, o sea, la variabilidad, esto es una variabilidad, Sí, de es una hecho. variabilidad. Estaba Porque bien y ya estando allá en cuando se detención, le hizo la cayó audiencia mal, de imposición de siempre. medida estaba relativamente sano, de repente ha transcurrido un tiempo prudencial desde que nos dieron el Correcto. caso a nosotros, a la fecha esta persona está enferma, o sea, O muy enferma. Exactamente. No mencionemos enfermedad, pero está enferma y nosotros tenemos cómo probar o las herramientas necesarias para determinar que esa persona ha sido trasladada a un hospital, o sea, ha sido trasladada a un hospital exterior al centro penal donde se encuentra privado de libertad, o en las mismas clínicas que a veces tienen en los centros penales, cuestiones así. Hay que ver las salidas y entradas que ha tenido esta persona al Se hospital. solicitan la documentación, pero nosotros la Exactamente, solicitamos. hay que acreditar todo eso porque no solo vamos a ir a solicitar, a pedir, entonces vamos a ir a pedir, pero vamos a llevar las pruebas. Exacto. Entonces, eso es fundamental. Si se prueba bien la gravedad de la enfermedad, ahí sí hay posibilidades, o sea.
pero tiene que probarse. Sí, También de otra forma que se puede probar es solicitar al tribunal que le exija al director de algún hospital que esté en tratamiento, nos remita la copia simple de lo que es el expediente clínico. De esa forma Sí. también se podría comprobar su... O a veces le damos seguimiento desde el examen médico, porque de hecho cuando solicitamos el examen médico, esta es una diligencia, ¿verdad? Las personas a veces creen o caen en el error de que si nosotros decimos, ayer le solicitamos un examen médico a una persona, ya para mañana tenemos el examen, ¿verdad? La resolución del examen o No, la no es respuesta a la rápido. conclusión del examen. No es así, es toda una diligencia. Entonces nosotros presentamos escrito al tribunal, el tribunal gira oficio a medicina legal debe ir hasta donde está la persona, que a veces dependiendo de qué tan lejos pueda estar la persona, así se tarda un poquito más. Después de esto, es lo mismo que les explicamos a los clientes, ¿verdad? Y esto se lo vamos a decir pues a aquellas personas que todavía no son clientes y que son posibles clientes, ¿verdad? Que nos contraten porque nosotros estamos trabajando. Ok. Entonces, siguiendo con eso del examen médico, una vez que el médico realice el examen y hace su conclusión sobre el estado de salud de la persona, informa al tribunal, el tribunal nos notifica y nosotros entonces sí podemos notificar a la persona. Y cuando ahí se concluye... Ya con el resultado del examen, ¿verdad? Exacto, Hay algo pero concreto. es prácticamente toda una diligencia, Sí. entonces hay que tener un poquito de paciencia con eso. correcto. Esperar un tiempo prudencial, ¿verdad? Porque a veces no podemos nosotros estar como solicitando... todos los días, por ejemplo, información al tribunal porque no se puede, ¿verdad? Ellos, como decíamos, responden a una carga laboral excesiva, entonces no podríamos nosotros estar metiendo o presionando como tal, ¿verdad? Entonces, pero... Si está enfermo, si sale, entonces sí, pero debe de hacerse un proceso. Sí, una es que diligencia. depende. Mm. Depende Sí, de cómo realmente. lo vayamos a Si está fundamentar al gravemente, final. sí, pero hay que probarlo. Pero si puede estar gravemente, pero si no fundamentamos bien, Es correcto. no probamos la variabilidad. Siguiente mito, el abogado solo presenta la solicitud y ya. No. Falso, es lo que Falso. estamos hablando. Totalmente. Si han estado Como- en el podcast ya se van a dar cuenta de la respuesta. No. Como se les ha estado diciendo desde el inicio, desde el momento que se nos entrega la documentación, nosotros analizamos, verificamos, digitamos lo que es y fundamentamos lo que es la solicitud, y cuando se nos convoca a una audiencia nosotros tenemos que defenderlo. ¿Cómo lo defendemos? Sí, no hay prueba, ¿no? Según la información que la familia nos ha brindado, según lo que Sí. constan los documentos originales y que son con fechas recientes, ¿verdad? Porque eso es lo que determina el criterio de los tribunales, que si no son recientes, ¿cómo determinamos que realmente la persona se encuentra viviendo en ese lugar? Algunos, Difícil. bueno, depende, ¿verdad? Es lo que decía, depende de cada tribunal, porque a veces algunos quieren los documentos de una forma, algunos otros pues... De otra, exacto, nosotros nos remitimos a lo que ellos necesiten, así los presentamos. Siguiente mito. Si antes negaron la solicitud de audiencia especial, ¿ya no se puede volver a pedir? Falso. Falso. Sí se puede. Falso, sí se puede. Se puede pedir 1, 2, 3, 4. Puede ser que el abogado anterior se la negaron y a nosotros nos la prueben. Acabar. Puede ser, ¿verdad? Como ocurre bastante. La fiscalía tiene que estar de acuerdo para que salga en libertad o no. No, No, es falso. no precisamente. La libertad depende de los arraigos que se han presentado y en la forma en cómo el abogado lo fundamente y lo defiende en audiencia. Este mito sí está bastante chistoso. ¿Solo sirve para los ricos la audiencia especial de revisión No. de- No, ¿verdad? Para No, cualquier es que persona. volvemos y Tiene que repetimos, ver. vea, aquí lo que funcionan son los arraigos. La documentación precisa, clara, reciente, que demuestre la variabilidad desde el momento de la imposición de la medida y que esta persona se va a someter al proceso. Esta Así persona es. no se va a ir, esta persona tiene suficientes arraigos, incluso no solo los que mencionamos, sino que financieros, porque tiene créditos, o sea, tiene deudas, tiene un montón de cosas que lo atan a ese lugar. Entonces todo eso sirve para fundamentar una solicitud de revisión. Muy bien. Este podcast debemos de hacer una segunda parte. Porque ya vamos al final. ¿Alguna conclusión que pudiésemos dar, Cindy y Jocelyn, al respecto sobre este tema de la Audiencia Especial de Revisión de Medidas? Sí, una conclusión que podemos brindar con respecto a esta audiencia es de que esta audiencia no solo se solicita porque sí, en el sentido que porque el familiar viene y me diga, solicítela, o porque yo... Porque ya nos contrató, ya. Ajá, ya solicita. le exijo que me lo solicite, Oh. presente la solicitud. Bueno, ahí tendrían Tiene que muchos tomar en cuenta referentes. que nosotros como defensores tenemos nuestra estrategia de defensa.
en la asesoría, de hecho, les decimos todo lo que nosotros vamos a hacer en primer momento, porque al final de que ya hemos presentado todo lo que les mencionamos en la asesoría, incluyendo la revisión de medidas, puede hacer que nosotros tengamos que cambiar la estrategia de defensa porque han ocurrido hechos distintos a los que teníamos anteriormente. Entonces, ahí va a depender de la situación. Sí, como le estaba diciendo también, no es que solo me vengan y me digan que la solicite, sino que esta solicitud debe ser fundamentada por los actos novedosos. En este caso, como ya se mencionó, alguna enfermedad, algún arraigo nuevo, algo que determine que sí la persona va a estar arraigada al proceso, a llegar al proceso, y se va a someter sin salirse del país o retirarse en sí del lugar donde él se encuentra. En ese sentido, los arraigos son como la columna vertebral, ¿verdad? Que va atando toda la solicitud y al final el resultado es porque están fundamentados en buenos arraigos. Otra cosa es que los familiares tienen que saber que si no se le otorgó la sustitución de la medida de privación de libertad en la que se encuentra, no significa que estos arraigos no vayan a ser valorados. Ya se han incorporado. O sea, que los arraigos también, un tema bien importante, también pueden servir para la audiencia preliminar, claro, porque son pruebas documentales. Entonces, eso no quiere decir que por no haber obtenido la sustitución de la medida no vayan a ser tomados en cuenta. Entonces, eso tienen que saberlo ellos. Es muy importante. Entonces, sí, realmente este tipo de documentos tienen una doble utilidad, tanto para lograr una medida alterna a la detención provisional, como comprobar algún tipo de hecho que quizás hasta le pueden absolver por ese documento. Imagínense qué importante. Entender también que la familia no es solo un espectador en este proceso, ¿verdad? En estas solicitudes son pieza fundamental, actores principales para poder. Aquí hacemos equipo con todos los familiares que nos han contratado. Así es. Somos prácticamente eso, un equipo. Nosotros como defensores y ellos como familiares, ellos nos traen la documentación, nosotros hacemos lo necesario para poder presentarla, remitirla al tribunal y pues ahí estamos nosotros trabajando constantemente. También me gustaría resaltar algo, ¿verdad? La importancia de toda esta información que hemos dado acá. Este video deben de compartirlo, porque por ese tipo de desconocimiento o la falta de conocimiento que se tiene de este tema, muchas personas están ahí todavía en las cárceles, pudiendo tener la prueba suficiente y la posibilidad de que estén afuera. O sea, es bien importante este tema. Si tú conoces a alguien que esté en una situación similar, compártele este video para que esta información pueda hacer que estén bien asesorados sus familiares y puedan obtener un beneficio de la libertad. Así es que eso sería todo. Compartan este video y estaremos pendientes también de los comentarios. Muy bien, muchas gracias. Entonces, Cindy, se nos fue el tiempo. Gracias. Llegamos al final de este episodio de Cultura Legal. Gracias por acompañarnos una vez más. Recuerda que el derecho está más cerca de lo que piensas y estamos aquí para ayudarte a entenderlo mejor. No olvides suscribirte, compartir este podcast y seguirnos en nuestras redes sociales para más contenido. Hasta la próxima en Cultura Legal.